10 de la mañana, 7 minutos, 4 grados 8 décimas el registro de la temperatura, 3 grados 1 décima la sensación térmica. Quienes nos están viendo en el canal de YouTube de Radio Magma están viendo que tenemos un nuevo invitado y en este caso un trabajador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Se conoció un revés judicial contra los trabajadores de la UTEP que... hablamos del programa Volver al Trabajo, que en realidad era potenciar trabajo, sí. le cambiaron el nombre. Bueno, lo cierto es que se había presentado una cautelar que para proteger este salario social complementario y bueno, fue revocado por la justicia. Y estamos con Enzo para hablar de este tema. Enzo, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por el espacio. ¿Cómo andás? ¿En qué área de la UTEP te desempeñás? Porque sabemos que hay bastantes... Nosotros, dentro de la UTEP, yo formo parte particularmente del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la rama construcción. Particularmente, que estaba abocada a lo que era intervención urbana con la SISU y demás. Que ahora, bueno, además de todo esto, también la SISU... Dejó de existir. Que era un programa excelente, funcionaba, cerraba por todos lados. Cerraba por todos lados, de los programas más transparentes y mejor pensados y ejecutados, creo yo, en los últimos tiempos. Porque por un lado daba trabajo, generaba trabajo, y por otro lado generaba condiciones de vida digna para un vasto sector de la población que, por razones obvias, no podía acceder a un mejoramiento en su vivienda. Tal cual, manejaba esas dos patas, tanto el mejoramiento de vivienda, urbanización, incluso el mejoramiento como el alivio de la infraestructura preexistente de la ciudad, porque todas las conexiones clandestinas se regularizaban y un montón de cuestiones. Y al mismo tiempo se generaba trabajo de calidad, digno, además, que estaba sostenido ampliamente y fuertemente por, en su momento, lo que nosotros llamábamos el salario social complementario. Claro. Que bien vale decirlo, no es lo que en la consideración pública... Del discurso. El discurso es un plan, los planeros, no. Es un salario que complementaba el ingreso de trabajadores que justamente estaban ejerciendo un laburo que no estaba siendo reconocido. Tal cual, nosotros lo concebimos y entendemos que es así, que es un complemento a algo faltante, diría yo, y ahí ya por ahí me pongo más en términos personales. Eso existe porque desde el Estado no se garantiza el acceso a un trabajo de calidad, a un trabajo registrado. Entonces, ese programa viene a paliar ese intermedio hasta que eso suceda. Y fue, como dije al principio, fue el anclaje para que muchas cooperativas pudieran surgir, para que pudieran competir. En su momento, cuando no lo habían congelado, que representaba un salario vital y móvil, en las cooperativas era medio jornal, medio sueldo asegurado, lo que te permitía ser competitivo, contra precios que... sí, las grandes estructuras o las grandes empresas. Tal cual. Sí. No, por favor. Incluso eso nos permitía, no solo en las cooperativas, que es por ahí lo que más estructura tiene dentro de la economía popular, de la UTEP, sino en los espacios comunitarios, los espacios sociales, que no tenés un factor productivo, si se quiere, que te puede generar ganancias. Porque pero es un servicio lo que está brindando. Tal cual. Entonces nos permitía que generalmente y casi siempre son compañeras las que sostienen el tejido social en general. Tener un salario digno para un servicio que claramente el Estado no lo reconoce y que claramente es quien sostiene la explosión social o el estallido social para que no suceda. Compañeras que, más allá de esto, van a seguir laburando con eso. Porque son conscientes de que no pueden dejar de sostener un comedor o un comunitario, porque si no, como decís vos, estalla. Que hace rato que se viene sosteniendo, que se continúa sosteniendo aún a pesar de todo y aún con la existencia del potencial trabajo se sostiene contra todo, pero más en estos tiempos, ¿no? Donde la crisis es muy cruda. Sí, eso, siempre...
más allá del trabajo y más de eso, todas las compañías tienen un gran sentido de militancia, es la palabra, Sí. de empatía y de un pensamiento nacional, diría yo. Y sostienen esos espacios pese a que termina siendo incluso una pérdida, porque muchas de las compañeras tienen que tomar varios colectivos para llegar. La mayoría suelen ser del barrio, pero después tenés muchas compañeras que vienen de otros barrios a trabajar a los distintos espacios. Ujú. Y a su vez también se suban talleristas, porque en los espacios comunitarios siempre hay talleristas Claro. de distintos oficios, de distintas cuestiones, que claramente en cualquier otro lugar, por ese precio, nadie lo hace. Ni lo Entonces, piensa, sí. no, porque no es redituable. Hay toda la gente que trabaja en los espacios comunitarios con el volver al trabajo potencial, Sí. con el nombre que le vayan poniendo conforme pasa el tiempo. Hay más sentido de empatía y de Tal cual. solidaridad que del trabajo en sí. Porque digámoslo, ¿cuánta guita era lo que se estaba cobrando y ya no se va a cobrar más? Y en su momento, no recuerdo ahora en términos Concreto. sí, de monetarios, pero representaba eso, la mitad del salario mínimo y vital y móvil. Que había En su quedado momento. congelado, ¿no? Estaban hablando Claro. de 70.000 pesos. Una Claro, cosa así, que en era. su momento eso se iba acomodando, Ujú. siempre estaba atado a, y en algún momento lo congelaron hasta hacer ahora 78, que son 8 horas de trabajo eso. Claro. Que obviamente las distintas compañeras y demás trabajan mucho más que 8 horas en los distintos espacios. Y las distintas cooperativas, muchas han tenido que reducirse y demás porque termina siendo complejo. Es difícil competir con el mercado existente. Claro, Sí. es imposible. No. Y bueno, y también digamos que esta plata, esta partida, en la macro, como le gusta hablar a este gobierno, son 2 mangos. Son 2 mangos. Para el gobierno nacional, el presupuesto nacional no implica No mueve nada. el amperímetro. Es un 0 coma. Sí, no tengo bien los números, pero sí representa algo de un 0,10%. Es como Sí. eso, son 10 centavos cada un peso. Sí. Si lo querés pensar en términos de... Tal cual. No, Con lo no. cual uno sospecha que la política, el fondo, es otra. Más allá de la motosierra a la que estamos acostumbrados, es otra. Es destruir una economía popular, porque toda esta plata, además, digámoslo, no va a la especulación financiera, ni al carry trade, ni nada de eso, sino que va al almacén, a los emprendedores del barrio. Mucha plata para un barrio. Sí, es eso. Terminaba siendo una economía interna Claro. fuerte. Eso. Ujú. Nosotros siempre damos el ejemplo, y ahí me voy a achicar un poquito más a la cooperativa, que nosotros eso, cuando hacíamos mejoramiento de vivienda, no solamente mejorábamos la vivienda y no solamente teníamos trabajo, sino que comprábamos en los kioscos de los barrios, Tal cual. básicamente todo el sueldo que genera ahí, Sí. parte se generaba, se movía el mercado propio de cada barrio, y así en todos los aspectos. El salario viene a ser eso. Hoy alcanza para pagar una boleta de luz y ahí. Sí, como- no sé si midiéndote. Sí. Sí, como... Sí. Y además significaba, en el caso particular de la rama construcción y servicios, es dotar de servicios y mejorar la calidad de vida de vecinos que de otra manera no podrían acceder o no pueden acceder concretamente. Tal cual, sí, básicamente es eso, es Claro. lo que antes uno prioriza, la Ujú. realidad es eso. Claro. Uno trabajador, uno de clase trabajadora, o sea, uno prioriza. Después podemos entrar en lo subjetivo de si era más importante o no, pero uno prioriza en función de sus necesidades de Claro. supervivencia, básicamente Sí. eso. Básicamente. Sí, sí. Lo digo de experiencia propia. Claro. Entonces, en esa prioridad hay cosas que priorizás. Esto, tener ropa en vez de una instalación eléctrica segura. Claro. La realidad es eso. Sí. Entonces, estos programas así han venido a quitar esa preocupación. Claro. Y, Sí, sí, ya sí. está. Sí. Y cambia la realidad de las personas. Realmente las cambia de las personas, llamémosles beneficiarios, si se quiere, como de quienes trabajamos. Uno no vuelve a ver el mundo de la misma manera una vez que estás ahí. Tenés que ser muy apático para Bien. nosotros. Sí, está claro. Decinos, Enzo, ¿cuántas familias, cuántas personas se ven afectadas por esta decisión?
Tengo Acá que entendí. entendido alrededor de, no recuerdo bien el número, ya te estaba por mentir. Pero como en lo general, en Tandil no recuerdo bien. Tengo el número más amplio, que son cerca de 900.000 personas, casi 1 millón de personas afectadas, digamos, que se quedan sin... Que la respuesta que se daba era la formación, ¿no? Sí. Tenías que como formar, y la realidad que eso, te formabas para tener trabajo genuino, comillas. Sí. El trabajo que nosotros hacemos y que se hacía es genuino, lo que no hay es empleo genuino. Claro, Son, eso es bueno, otra son cosa. términos distintos, pero el trabajo que hacemos es genuino, lo que no hay es empleo registrado, Claro. Esas capacitaciones, más allá de ser un insulto, porque no sé, había capacitaciones que era cómo administrarte en el hogar para... Claro. Y es real, lo pueden buscar. Sí. Si nosotros no sabemos cómo administrarnos con las monedas... Vení que te doy clase Sí. yo. Claro, Claro. básicamente. Yo te cuento cómo. Solo no sé, de las 900.000 personas, 200 personas consiguieron bajo esa línea Claro, porque la lo que inserción quieren- laboral. Claro, lo que quieren Comillas. hacer es reemplazar el potenciar trabajo o el volver al trabajo por un sistema de voucher de capacitaciones, ¿no? Tal cual. Vendría a ser así. Que no funciona, no es real, ¿no? Claro. Es humo. Es Es humo. humo. Todas las capacitaciones en un país enorme como el nuestro están situadas en Capital Federal, Claro, Además. además. para empezar, ¿no? Bien, ahí tenés el número de por qué tan pocas personas pudieron acceder a esas Claro, capacitaciones. del casi millón y pico, del millón, de las 900 millón de personas, fueron alcanzadas 5.000. Claro. Esta cuestión de la formación, por ubicación, por tipos de formación incluso. Ujú. Y después eso, 200 personas, y estoy agrandando, 200 personas estoy agrandando, tuvieron esa inserción laboral de la cual dicen. O sea, claramente un fracaso. Si lo querés mirar en términos de éxito, fue un Claro, fracaso. es un fracaso, pero porque ahí uno después entra en la contradicción, no sé, uno entiende que toda política es y tiene que ser perfectible, ¿no? Que pueda ser mejorada. Pero esta modificación ni siquiera busca mejorar lo preexistente y no es ni siquiera, no tiene argumento, no tiene cuerpo para sostenerse. Ujú. Enzo. Son recicladores urbanos, cooperativistas que mejoran barrios populares, trabajadores y trabajadoras de merenderos, de comedores, equipos que acompañan situaciones de consumo problemático, con los que con todos ellos hemos hablado, Sí. con todos los referentes y trabajadores del MTE o de la UTEP, de diferentes organizaciones. No es insignificante porque estamos hablando de 900 millones de pesos anuales, lo que significaría para el Estado argentino, y eso repercute en la economía de los barrios. Claro. También, ¿no? Y es trabajo. No es empleo formal, como decía Enzo recién, pero es trabajo. Y es consumo. Y es consumo, y es toda una cadena. Y lo que están pidiendo es bueno, que se recomponga y se actualice este salario social complementario y el programa del acompañamiento social, la recomposición de las partidas alimentarias para los espacios comunitarios, algo que también se ha recortado, financiamiento para el equipamiento de comedores, merenderos y espacios comunitarios y la reactivación de las obras paralizadas en los barrios populares y la ejecución inmediata de los fondos del FISU. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar luego de esta decisión de la justicia? ¿Están intentando organizarse? ¿Cómo? Sí, ahí estamos, en plena organización, Sí. viendo qué podemos hacer. La realidad también es, más allá de la convicción que uno tenga, y hay que llevar un plato de comida a la casa. Sí. Entonces, algunos tenemos la dicha, llámesele, de no tener que ocuparnos más que de nuestra propia supervivencia, pero después la mayoría... Sí, hay familia, hay son niños. jefes y niñas. jefas de familia, hay niños de por medio, hay toda una cuestión una estructura enorme que sostener, que eso, es entendible que los números se achican, los brazos se achican, porque también es un poco la idea, el objetivo. el objetivo Sí, de estas líneas Sí. así, es eso, es desarmar esa estructura que era firme y que estaba fuerte. Era eso, estaba instalado. que estaba instalado y que
y te das cuenta en las discusiones que uno empieza a dar, que empiezan a ser más superficiales, más vacías, más simplistas, porque ya estás cansado. Sí, Uno lee el pedido de ustedes, las exigencias, y claramente eso implica un cambio de gobierno, porque este gobierno no va a ceder ni siquiera a una parte que es mínimo por otra parte de lo que piden, ¿no? Es volver a lo que había, que era bastante malo. Claro. Sí. Pero y en tal sentido, ¿ustedes se sienten representados por algún espacio político? Y ¿Se labura en eso? Es como todo, acá nosotros no sé si complejidad, pero ¿cómo sería? Lo difícil. No, porque no es difícil, sino que Tampoco. es que nosotros, a ver cómo lo puedo explicar. Dentro de la UTEP convergemos distintos movimientos que responden, si se quieren, a distintos representantes políticos. Sí. Más allá de que todos en línea general estamos dentro del campo popular. Claro, sí, campo nacional y popular. Campo nacional y popular, y vamos por ahí. Sí, nuestra lucha hoy como UTEP es más gremial sindical que partidario político. Entendemos que la política es la herramienta necesaria para dejar firme todo lo que nosotros consigamos como movimiento social. Si lo entendemos, no hacemos, no somos necios, ajenos a eso, y necios, obvio. entendemos que es eso, y eso, cada uno tiene sus herramientas. Sí. Pero bueno, nosotros, eso, particularmente nuestra lucha es gremial. Es gremial, perfecto. Sí. Por derechos. Obviamente tienen el micrófono acá, las puertas siempre están abiertas para venir a charlar, bueno, y a contarnos en qué están y de qué manera van a enfrentar este revés judicial, en este caso contra los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, bueno, y del MTE y de todos los movimientos que nuclean a los trabajadores que recibían este potenciar trabajo, este volver al trabajo o este salario social complementario, como quieran llamarlo, es una devolución económica por un trabajo que se hace, digo. No es un salario complementario, o sea, también entendamos el significado de las palabras, y es necesario porque viene a dar respuestas que, no sé, pienso en los recicladores que desde a nivel local y desde el Ejecutivo no se ha dado una respuesta o una discusión que sea efectiva, ¿no? No sé, estoy pensando en la separación en origen, bueno, algo que Tandil tiene una duda muy importante respecto de eso, y se está hablando de ampliar el relleno sanitario, exactamente. Digo, hay un montón de políticas que ustedes llevan a cabo y que porque no hay respuesta tampoco a nivel oficial, ¿no? Desde el oficialismo a nivel local. Así que bueno, obviamente para cuando lo necesiten, tienen los micrófonos de la radio abiertos. Se agradece el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias, Renzo. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos pasados de rosca, ya volvemos.